Aristóteles dijo una vez que el oro era agua solidificada en la tierra y mezclada con los rayos del sol. Otros estaban seguros de que se fabricaba con la ayuda de la piedra filosofal. Cuando los antiguos incas vieron oro por primera vez, decidieron que este metal caído del cielo eran las lágrimas de una criatura mítica. Pero su verdadero origen parece mucho más épico. Vayamos a un pasado muy lejano, a la época en la que no había personas ni animales, en la que aún no existían los dinosaurios, a la época en que se estaban formando las formas de vida más simples. Nuestro planeta parecía un enorme caldero de elementos químicos. Había volcanes en erupción, terremotos y relámpagos a todas horas. Esto fue hace unos 3.900 millones de años. Durante este periodo, enormes asteroides atravesaron nuestro sistema solar y cayeron sobre Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Es posible que también hayan caído sobre la Luna y hayan dejado grandes cráteres en ella. Hubo un verdadero apocalipsis en nuestro planeta, pero afortunadamente nadie lo sintió porque aún no había vida. Junto con la destrucción, los asteroides trajeron metales. ¿Pero había metales en la Tierra antes de eso? Por supuesto. El núcleo de nuestro planeta está formado principalmente por metales como el hierro. Desde allí se extienden a la corteza terrestre, se mezclan con el magma, entran en contacto con el oxígeno y se combinan con otros elementos. Pero, ¿cómo llegaron al núcleo? Los átomos simples de hidrógeno y helio se fusionaron y formaron elementos más pesados en el interior de estrellas gigantes. Después, las supernovas explotaron y formaron grandes nubes de polvo y gas. Estas llegaron a nuestra galaxia y empezaron a girar alrededor del Sol. Con el tiempo, ese polvo y los restos de estrellas formaron planetas. Uno de ellos fue nuestra Tierra. Los metales que yacen en las entrañas de nuestro planeta son difíciles de conseguir y no tendríamos la tecnología que tenemos ahora si no fuera por esa lluvia de meteoritos que dejó metales en la superficie de la Tierra. Existen dos teorías. La primera sugiere que potentes explosiones de supernovas lejos de nuestro universo formaron una gran cantidad de metales de la tabla periódica. Durante la explosión se inició la fusión nuclear, que creó átomos de oro. Después la onda expansiva lanzó esos trozos calientes en distintas direcciones. Volaron durante mucho tiempo, se enfriaron en el espacio y llegaron a nuestro sistema solar. Otra teoría dice que el oro y otros metales aparecieron debido a la fusión de dos estrellas de neutrones. Se trata de poderosas estrellas gigantes cuyo tamaño es varias veces inferior al del Sol, pero muchas veces más pesadas que él. Son objetos con una fuerza gravitatoria y una densidad tremendas. Su colisión formó un intenso estallido de radiación gamma que pudo sintetizar el oro. En 2017, astrofísicos observaron por primera vez la colisión de dos estrellas de neutrones. Encontraron restos de metales pesados, incluido oro, utilizando detectores de ondas gravitacionales. Así que esta teoría parece más probable. ¿Y si vamos aún más lejos? ¿De dónde vienen las estrellas? Las nubes de polvo y gas están dispersas por todo el universo. Se mezclan, se combinan en una masa y crecen como una bola de nieve. Se aprietan unas a otras y forman una fuerza gravitatoria. Cuando todo el material colapsa, empieza a calentarse y entonces esta oleada de energía crea una estrella. Algunos físicos suponen que las estrellas durante su vida pueden producir la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Si esta teoría es cierta, entonces nuestro cuerpo también está formado por estrellas. Puede que formemos parte de alguna supernova gigantesca que explotó hace miles de millones de años en el otro extremo del universo. Han pasado más de 50 años desde la aparición de esta teoría, pero nadie la ha comprobado ni refutado. Volvamos al oro. Uno de los mayores yacimientos de este material del mundo se encuentra en el sur de África. Científicos creen que el material precioso apareció allí hace más de 2.000 millones de años tras la caída de un meteorito gigante. La gente está segura de que el oro se esconde en los océanos del mundo. Entre 10 y 20 millones de toneladas de este metal precioso pueden estar bajo el agua. Pero no se trata de grandes pepitas, sino de diminutas partículas disueltas en líquido. Sin embargo, la extracción de ese oro es demasiado cara. Averigüemos ahora cómo se extrae este metal y se convierte en joyas.
Al principio, la gente encuentra yacimientos de oro, grandes parcelas de tierra o roca en cuyo interior se esconde este metal. Los trabajadores empiezan a utilizar picos, palas y máquinas para extraer trozos brillantes. A continuación, estos se disuelven en un ácido especial que separa el oro de los sólidos. Después se eliminan otras sustancias fundiéndolas o utilizando flora gaseosa. Una vez purificado el oro, se comprueba su pureza. El 99.9% es el valor de referencia. Y eso es todo. Tu oro está listo para ser usado. Puedes convertirlo en joyas o en parte de un dispositivo electrónico. Los metales más raros de la Tierra también proceden de las estrellas. Me refiero al rodio y al iridio. Son varias veces más caros que el oro, pero no por su belleza, sino por su valor práctico. Por ejemplo, el rodio y el iridio pueden convertir gases nocivos en inofensivos, y el 90% de la demanda de este metal recae en el mercado automovilístico. Estos metales se utilizan en la fabricación de catalizadores, los cuales son necesarios para limpiar los gases de escape nocivos. Cuando las sustancias tóxicas producidas durante la combustión del combustible entran en contacto con estos metales, se convierten en sus formas más seguras. En las paredes del cilindro del catalizador se aplica una microcapa de rodio e iridio. El oro, el platino, el rodio y el iridio son los metales más caros. ¿Pero cuáles son los más duraderos? Es un poco complicado determinar un ganador porque la resistencia de un metal depende de 4 criterios. En primer lugar está la resistencia a la tracción, que es la capacidad de un metal para resistir el desgarro. Por ejemplo, la plastilina tiene una resistencia a la tracción baja porque se puede estirar fácilmente en distintas direcciones. Entre los metales, el wolframio es quizás el más difícil de estirar. Otro criterio es la resistencia a la compresión, que es la capacidad de un metal para resistir, pues sí, la compresión. Y aquí el cromo es uno de los más resistentes. El tercer criterio para determinar la resistencia de los metales es el límite elástico. Para comprobarlo hay que fabricar una barra o viga de cualquier metal y luego intentar doblarla y romperla. El metal que muestra la mayor resistencia tiene un alto límite elástico y el titanio es bastante bueno para eso. El cuarto criterio es la resistencia al impacto, que indica la resistencia del metal cuando se deja caer o se golpea. En este sentido, el hierro muestra un buen resultado. Cada metal tiene sus puntos fuertes y débiles. El cromo, por ejemplo, tiene una gran resistencia a la compresión, pero es débil si se intenta estirarlo. Por eso la gente hace aleaciones de metales para combinar sus puntos fuertes. Bien, ya conocemos los metales más raros y caros. ¿Y qué hay de otros elementos? ¿Cuál es la sustancia más rara del mundo? Te presentamos el astato, el elemento más extraño del planeta. En todo el mundo hay alrededor de 23 gramos de esta sustancia. La velocidad de su desintegración es igual a la de su formación, por lo tanto, su cantidad en la naturaleza no cambia. Se habló de él en el siglo XIX y se descubrió a finales del siglo XIX, pero incluso ahora, después de tantos años, sabemos poco sobre él. En 1869, el creador de la tabla periódica Dmitri Mendeleev se enteró de que existía cierta sustancia numerada 85 entre los elementos halógenos. Este grupo de no metales incluye sustancias como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Así, el estato es considerado el más pesado de todos los halógenos conocidos y el más parecido a los metales. Tiene un punto de fusión bajo y conduce mal el calor y la electricidad. Es quebradizo en estado sólido y tiene un color oscuro. Aún hoy, los científicos desconocen todas sus propiedades. Es casi imposible encontrarlo en la naturaleza, pero los químicos han aprendido a sintetizarlo artificialmente. La gente no sabe cómo utilizarlo porque es demasiado radiactivo, pero en algunos laboratorios, los científicos realizan experimentos con él para tratar enfermedades. Están lloviendo perros y gatos, literalmente. Las cosas que caen del cielo pueden ser bastante inesperadas y aquí tienes algunos ejemplos. En una ocasión, los residentes de Texarkana, Texas, fueron testigos de una lluvia de agua y peces. No hace falta que vayas a pescar al mar. Los peces caen literalmente sobre tu cabeza. De hecho, las lluvias de animales no son poco frecuentes. Las trombas marinas o corrientes ascendentes que se producen en distintas partes de la Tierra a veces arrastran pequeñas criaturas.
Puede ser cangrejos, ranas o, como en este caso, peces. Por lo general, una trompa marina es un torbellino que recoge agua y crece hasta conectar la superficie del agua con las nubes. Las criaturas livianas que viven cerca de la superficie del agua suelen quedar atrapadas en el vórtice y son arrastradas hacia arriba. Las nubes de tormenta son compañeras constantes de las trompas marinas. Cuando la tormenta llega a tierra, comienza a reducir su velocidad y a calmarse lentamente, ya que no tiene de dónde sacar nueva energía. La presión atmosférica desciende y las nubes de tormenta liberan el agua junto con los desafortunados animales y peces pequeños. A veces son solo unas pocas ranas congeladas por el frío de arriba, pero otras veces pueden ser cientos o miles de criaturas que llueven sobre la tierra. Una vez hubo una lluvia mucho más inusual en Oakville, Washington, y aún siguen esperando que alguien la explique. Las nubes de lluvia parecían perfectamente normales, pero la lluvia que soltaban era cualquier cosa menos normal. Unas manchas gelatinosas y translúcidas cayeron sobre la ciudad y cubrieron una superficie total de unos 50 kilómetros cuadrados. Ninguna de esas cosas era más grande que un grano de arroz. Los investigadores que estudiaron esas gotas de lluvia afirmaron que las manchas viscosas contenían glóbulos blancos humanos. Algunos creen que podrían haber sido medusas evaporadas por la lluvia o residuos de un avión comercial. Este es el tipo de lluvia que me gustaría ver algún día, una lluvia de dinero. Uno de estos sucesos ocurrió en una pequeña ciudad de Alemania. Una mujer conducía tranquilamente cuando vio que los billetes caían en forma de remolino desde el cielo, por lo que pisó el freno. Salió del auto y más tarde dijo que había reunido una gran cantidad. Después, como cualquier ciudadano responsable, se lo entregó a la policía. Curiosamente, cuando los agentes regresaron al lugar de los hechos con la mujer, no encontraron más dinero, aunque ella afirmó que no había podido recogerlo todo. Aún no hay una explicación para el suceso, pero desde luego no podría ser el producto de una trompa marina. En 1876 tuvo lugar un tipo de lluvia bastante desagradable en Olympia Springs, Kentucky. Además, fue un tipo de lluvia muy local. La señora Crouch dijo que estaba haciendo jabón fuera de su casa cuando comenzaron a caer trozos de carne cruda del cielo. Algunos de esos trozos eran bastante grandes y llegaban a medir más de 7,5 centímetros de diámetro. Los periódicos locales informaron que dos personas que decidieron permanecer en anonimato probaron la carne y concluyeron que era cordero o venado. Meses después, los científicos decidieron averiguar la verdad detrás del extraño suceso. El asunto se transformó en un acalorado debate hasta que uno de los investigadores llegó a la conclusión más razonable. La lluvia de carne debió haber sido producida por los buitres que sobrevolaban la ciudad en ese momento. A veces estas aves regurgitan comida en medio vuelo como mecanismo de defensa o para volverse más ligeras y volar más rápido. Por desgracia para la señora Crouch, eso debió haber sido lo que ocurrió justo sobre su casa. Algo totalmente incomible, pero no menos siniestro, llovió sobre varios pueblos de la India a mediados de mayo de 2022. Unas enormes bolas de metal negras y plateadas comenzaron a caer del cielo. La primera pesaba más de 7 kilos. Los residentes observaron aterrados cómo golpeaba el suelo y sembraba fragmentos de sí misma por los campos cercanos. Más tarde cayeron bolas similares en otros dos pueblos vecinos. Por suerte, nadie resultó herido durante la extraña lluvia de metal, pero el asunto es que estamos en la Tierra y aquí suele llover agua. Las autoridades locales no sabían qué había pasado, pero los astrónomos se apresuraron a declarar que podía tratarse de los restos de un cohete espacial. Un cohete que se ajustaba a la descripción había sido lanzado en septiembre de 2021 con el objetivo de poner en órbita un satélite de comunicaciones. En su reingreso a la atmósfera podría haberse dañado, lo que provocó que varios trozos se desprendieran y cayeran sobre el suelo de la India. A veces también llueven pájaros. Uno de estos sucesos ocurrió en Arkansas en 2010. Las condiciones meteorológicas pueden hacer que ocurran cosas como esa, pero también existen razones más sencillas: el ruido y la confusión, o incluso las colisiones con aviones. En el caso de Arkansas, los responsables fueron el ruido y las luces intermitentes de los fuegos artificiales de víspera de Año Nuevo.
El espectáculo sobresaltó a miles de aves y las llevó a hacer cosas inusuales. Presas del pánico y desorientadas, chocaron con edificios, autos y árboles. Muchas terminaron en el suelo, lo que llevó a las personas a creer que estaban lloviendo aves. Si hay algo que podría sobresaltarme en el cielo es una lluvia de arañas. Y si te preguntas si es un fenómeno real, pues sí, lo es. En Australia, las lluvias de arañas ocurren con bastante frecuencia. Hasta tienen un nombre para esto: ballooning. Esto es lo que sucede. Existen unas arañas que suben a los árboles y los arbustos altos con la intención de alcanzar el punto más alto en la zona. Cuando llegan a la cima, tejen su telaraña de una manera que les permite ser arrastradas por el viento. Y ahí lo tienes. Agarrando los hilos de la telaraña con sus pequeñas patas, la valiente araña se eleva por los aires y vuela hacia lo que le espere ahí afuera. Normalmente su vuelo pasa desapercibido para los humanos, ya que las arañas no viajan en grandes grupos. Puede que te lleves una buena sorpresa si una araña aterriza en tu cara repentinamente, pero fuera de eso, es raro encontrarse con más de 2 de estas arañas a la vez. Sin embargo, cuando el clima es particularmente malo y hay mucha lluvia o viento, miles o incluso millones de arañas pueden decidir al mismo tiempo que es hora de viajar por el cielo y trasladarse a un lugar más amigable. Es entonces cuando se producen las lluvias de arañas. Las personas que presenciaron las más recientes, en 2012 y 2015, dicen que se parece a una nevada. Las arañas descienden lentamente en sus paracaídas de tela y tiñen el suelo de blanco. ¿Recuerdas las trompas marinas? Pues bien, esas cosas no solo pueden arrastrar al cielo peces y ranas y hacer un espectáculo con su caída. A veces las pelotas de golf tampoco se salvan. Y no hablo de granizo del tamaño de una pelota de golf, sino de pelotas de verdad. La ciudad de Punta Gorda, en Florida, fue testigo de una lluvia de pelotas de golf en 1969. Los periódicos informaron que decenas y decenas de pelotas golpearon el suelo y los edificios durante un corto periodo de tiempo. Como se trata de una ciudad costera con muchos campos de golf, no era difícil explicar el suceso. Una trompa marina debió haberse formado cerca de la costa. Después, viajó hasta algún campo cercano, se llevó unas cuantas pelotas de golf y las dejó caer sobre la ciudad. La lluvia puede ser bastante refrescante siempre que no sea de lodo. El 12 de abril de 1902, la ciudad de Easton, en Filadelfia, fue testigo de una lluvia inusual. Todos los desafortunados que salieron a la calle se vieron obligados a ducharse rigurosamente y lavar su ropa. Las gotas de lluvia se veían sucias, y lo eran. Dicen que este lugar está repleto de dinero. Lleva siglos almacenado allí, pero nadie ha conseguido llevárselo de esta isla. Los buscadores de tesoros están hechizados con este sitio desde 1795. Mucha gente ha probado suerte buscando el botín que unos piratas españoles o incluso los caballeros templarios pudieron haber escondido allí. Pero hoy en día es imposible llegar hasta ese lugar, ya que se trata de un sitio privado, así que lo único que se puede hacer es reservar una excursión marítima por esta isla. Si no, puedes echarle un vistazo a un reality show de televisión protagonizado por los hermanos Lágina, Rick y Marty, que forman un equipo de entusiastas en busca de los tesoros de la Isla del Roble, en Nueva Escocia, Canadá. Sí, parece que no hay lugar al que los productores de TV no puedan llegar. Uno de los descubrimientos más famosos fue el llamado Pozo del Dinero. Sin embargo, a pesar del prometedor nombre, no estaba lleno de efectivo. Ahora tenemos que saltar a hace 200 años. El Pozo del Dinero fue encontrado por primera vez por un chico de 16 años en 1795. Un día, Daniel McGuinness fue a pescar a la Isla del Roble. Allí vio un árbol que, como era de esperar, era un roble y tenía unas marcas extrañas. No parecían naturales, así que Daniel decidió comprobar la zona. Entonces vio un terreno hundido y empezó a cavar de inmediato. 2 de sus amigos le ayudaron. Pero en lugar de tesoros, los chicos solo hallaron troncos colocados bajo tierra a intervalos regulares. Parecía un lugar donde alguien podía esconder dinero o joyas, pero no encontraron nada valioso. Sin embargo, había algo curioso en aquel pozo. Alguien halló allí una piedra de granito con una inscripción grabada. Hubo muchos intentos de descifrarla, pero la mayoría acabaron en fracasos. Sin embargo, hay una traducción y dice: 40 pies más abajo, 2 millones de libras están enterradas. Sí, McGuinness y sus amigos deberían haber cavado más hondo. La siguiente cosa divertida sobre el Pozo del Dinero es la fibra de coco encontrada allí abajo.
Dicen que se hallaron grandes cantidades de este material a una profundidad de 18 metros. Puede que no te sorprenda, pero tengo que recordarte una cosa. La isla del Roble está en Nueva Escocia, Canadá. Allí no crecen cocoteros. El más cercano está a unos 1500 kilómetros del lugar, lo que hace obvio que alguien llevó esta fibra a propósito. A los investigadores se les ocurrió que esta podría haberse utilizado para hacer cuerdas y bajar todos los tesoros por el pozo. A continuación tenemos no uno, sino dos misterios. A finales de 1800, la Compañía del Tesoro de la Isla del Roble inspeccionaba y excavaba a fondo en el lugar. Todo el mundo creía que algo enorme estaba escondido allí. Estos tipos lograron perforar 46 metros bajo tierra, que es como 15 señales de alto apiladas una encima de la otra. Ya te habrás imaginado que no encontraron kilos de oro y diamantes, pero sí hallaron un manuscrito. Hay una teoría que afirma que es una de las obras perdidas de Shakespeare. Algunos científicos creen que el escritor y científico Francis Bacon, el supuesto verdadero autor de las obras de Shakespeare, lo escondió allí. Sí, se rumorea que fue Francis y no William quien escribió todas esas obras y sonetos. Pero no hay pruebas de que fuera realmente así. Puede que el Pozo del Dinero sea el pozo más popular de la Isla del Roble, pero no es el único ni el primero. Antes de su hallazgo, los buscadores de tesoros estaban perforando en Smith Cove. Mientras hacían su trabajo allí, encontraron una pieza de madera. Tenía forma de U y números romanos. Tras una inspección más minuciosa, especialistas se dieron cuenta de que supuestamente databa de 1769. El Pozo del Dinero fue descubierto 26 años después. Este hecho creó muchas especulaciones sobre las posibilidades de que esta estructura formara parte del verdadero pozo con tesoros que todos buscaban. Ahora mira esta moneda templaria. No fue el primer descubrimiento en la isla, pero fue crucial de alguna manera. Aunque hoy no parezca gran cosa, en la Edad Media esas monedas amasaban una cantidad insana de riqueza. Normalmente se almacenaban en las fortalezas europeas. Para los buscadores de tesoros, fue una señal inequívoca de que había algo más que encontrar en la isla. La lógica es simple. Si hay una moneda de ese tipo, debe haber algo más. Y tenían razón, porque no fue el único descubrimiento templario. En la orilla suroeste de la isla se encontró una saeta de ballesta. Expertos dicen que data del siglo XIII, pero una vez más, eso no era lo que los cazadores de tesoros estaban buscando. Se encontraron más monedas en la isla. Ricky, Marty y Lágina recuperaron esta preciosa pieza de un pantano. La moneda es de cobre, y en este caso procede de España. Cuando la hallaron, los hermanos Lágina solo pudieron ver el número 8 grabado en ella. Pero más tarde, algunos expertos estudiaron esta moneda y afirmaron que había sido fabricada en torno al siglo XVII. Consiguieron limpiarla bien y dieron la fecha de 1652 grabada en el reverso. Hay una teoría que afirma que exploradores españoles encontraron un tesoro, pero lo escondieron en lugar de llevárselo al rey. Así que tal vez esta moneda se cayó del cofre lleno de monedas y joyas y forma parte del botín que todos buscaban. O puede que alguien la perdiera accidentalmente. ¿Quién sabe? Otro famoso buscador de tesoros es Gary Drayton. Su equipo y él, junto con Rick Lágina, encontraron dos monedas mientras buscaban metales en la isla. Eran del rey Carlos II de Britania del siglo XVII. Una de ellas tenía una inscripción muy clara que indicaba que fue acuñada en 1771. Otro tesoro, posiblemente de origen español, también fue encontrado aquí. Esta vez se trata de un anillo de plata. Un especialista lo estudió detenidamente e informó que había sido reparado 2 veces. Fue agrandado una vez y también reducido una vez. Está decorado con un diseño floral, muy popular en Europa en la década de 1730. Entre todas las demás cosas curiosas, Ricky, Marty y Lágina encontraron un botón de plata en el punto Isaac. Este es bastante antiguo, supuestamente data de mediados del siglo XVIII, y el famoso Pozo del Dinero fue descubierto más tarde. Por eso no fue un gran hallazgo. Podría pertenecer simplemente a algún granjero que criara tranquilamente ganado en la isla. No hay constancia oficial de que se haya encontrado ningún cofre lleno de gemas y monedas en la Isla del Roble, pero los entusiastas sí hallaron allí algunas joyas. En primer lugar, el equipo encontró un broche con una magnífica gema roja. Pensaron erróneamente que se trataba de un rubí, pero un gemólogo profesional afirmó que era un granate. La pieza era de plata y bastante antigua. Expertos creen que se fabricó hacia los años 1500 o 1600. Otro broche que hallaron no tenía gemas, pero sí un diseño intrincado. Tiene un diseño de hoja y una cuerda ornamentada. Hay 13 ramas de la hoja, lo que al instante creó más misterio a toda la búsqueda del tesoro. En primer lugar, hay una talla con un árbol de 13 ramas en una roca de la costa norte de la isla.
Además, mucha gente cree que el número 13 era importante para los templarios. Los entusiastas también encontraron un broche no muy lejos del lugar donde vivía Daniel McGuinness, el hombre que halló el pozo del dinero. Este fue analizado por un gemólogo profesional, Charles Lewton Brain, quien le comunicó al equipo que no había ninguna gema adornando esta pieza de joyería. De hecho, la piedra que parecía ser una piedra preciosa no era más que un trozo de cristal. Sin embargo, fue procesado con una técnica especial, por lo que era vidrio emplomado. Los entusiastas decidieron estudiar aún más el broche y descubrieron que parte de él era de oro. Especialistas afirman que el broche data del siglo XIV. ¿Será este el tesoro que todos buscaban? Quizá algún... Al momento de elegir el mejor metal para el intercambio de bienes, nuestros antepasados consideraron muchos tipos diferentes. El oro parecía ser una buena opción, ya que es resistente a la corrosión y se puede fundir sobre una llama, lo cual lo vuelve fácil de acuñar como moneda o trabajarlo de cualquier otra forma. El oro no es tan raro, pero no es fácil de encontrar y extraer en grandes cantidades con la tecnología preindustrial. Los geólogos creen que la mayor parte del oro de nuestro planeta vino del espacio con tormentas de meteoritos hace más de 2.000 millones de años. Es uno de los metales más densos de nuestro planeta, y el ser humano ha extraído hasta ahora unas 180.000 toneladas. Si quieres saber si el diamante que tienes en tus manos es auténtico o falso, exhala sobre él. El diamante auténtico seguirá siendo transparente, mientras que el falso se empañará. Hay más formas de mezclar una sola baraja de 52 cartas que átomos en nuestro planeta. ¡Wow! Los hipopótamos pasan alrededor de 16 horas al día en lagos y ríos para proteger sus cuerpos del calor del sol. Nadan muy bien, pero la mayor parte del tiempo, cuando parece que lo están haciendo, solo se encuentran caminando o de pie en el suelo del lago. El desierto del Sahara solía ser verde debido a los constantes cambios en las rotaciones orbitales de la Tierra. Hace entre 11 y 5.000 años, el Sahara se transformó tras el final de la última edad de hielo. Las dunas arenosas se volvieron lentamente más verdes debido a la vegetación que crecía ahí. Las cavernas se convirtieron en lagos. Cerca de 3,5 millones de kilómetros cuadrados de la parte norte de África eran verdes, lo que trajo a animales como elefantes, hipopótamos y antílopes, entre otros. La definición de desierto incluye la escasez de precipitaciones, lo que significa que son muy escasas las lluvias o incluso las nevadas. En 1979, el Sahara se cubrió de nieve por primera vez cuando hubo una tormenta de media hora de duración. Hace mucho tiempo, antes de que existieran los árboles, nuestro planeta estaba cubierto de gigantescos hongos blancos. Cubrían la mayor parte de la superficie y medían 0,9 metros de ancho y 7,3 metros de alto. Un rayo puede alcanzar más de 27.760 grados Celsius. Eso es 5 veces más caliente que la superficie del Sol. Una planta de piña florece solo una vez y da una única fruta. Y esta puede tardar a 3 años en crecer y madurar. En el siglo XVIII, los precios de importación de la piña eran tan altos que tener una en casa era un símbolo de riqueza. La gente compraba una y la exhibía sin comerla ni disfrutar de su sabor. En Texas podría caber toda la población de nuestro planeta sin que estuviera demasiado llena, ya que habría 30 metros cuadrados por persona. La superficie de ese estado es de casi 700.000 kilómetros cuadrados. Si accidentalmente olvidas que tienes un tarro de miel guardado y alguien lo encuentra un par de siglos después, aún podrás ser capaz de comerlo, porque la miel es uno de esos alimentos que se conservan durante mucho tiempo. Esta sustancia es rica en azúcar y contiene poca agua, así que las bacterias no pueden crecer en ella. También contiene peróxido de hidrógeno, que impide el crecimiento de los microbios. Los científicos incluso han encontrado miel de hace 3.000 años que sigue siendo perfectamente comestible mientras excavaban pirámides egipcias. Otras cosas que pueden durar casi para siempre son el arroz blanco, el vinagre, la salsa de soja y las legumbres secas. Un ratón de biblioteca no es solo una expresión para una persona muy aficionada a la lectura de libros, sino un insecto real que come moho microscópico y hace agujeros en los libros mal conservados. Los armiños, también conocidos como comadreja de cola corta, tienen tácticas específicas para atrapar a los conejos. Saltan, giran y se retuercen, que es como si tuvieran una especie de espectáculo de danza para llamar su atención. Los conejos empiezan a disfrutar del espectáculo mientras un armiño se acerca. Ok, el plástico de burbujas estaba pensado inicialmente como papel tapiz. Los creadores querían inventar uno de plástico con soporte de papel. ¿Y sabías que hay discotecas en donde la gente se reúne solo a explotar burbujas de plástico? Me lo inventé. En todo caso serían de jabón. La Torre Eiffel necesita ser pintada cada 7 años, lo que requiere mucha pintura. La cantidad total pesa lo mismo que 10 elefantes. Además, en verano crece hasta 15 centímetros porque el hierro del que está hecha se dilata con el calor. Los arcos que se ven en la base de la Torre Eiffel están ahí por estética.
El diseño original incluía los 4 grandes pilones en la base para sostener toda la estructura. La gente que la estaba construyendo pensó que no parecía tan estable y les preocupaba que los visitantes tuvieran miedo de entrar. Decidieron añadir los arcos alrededor de la base para que pareciera más segura. Además, hay un apartamento secreto en la cima de la torre que Gustave Eiffel, el diseñador, planeó para sí mismo. Júpiter tiene una masa que supera más de 300 veces la de nuestro planeta. También tiene 69 lunas, un par de ellas de hasta 60 kilómetros de diámetro, pero la mayoría apenas tiene 1,6 kilómetros de ancho. La superficie de Rusia es mayor que la de Plutón, más de 388.500 kilómetros cuadrados. Rusia tiene más de 10,6 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Plutón solo tiene 10,2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Además, es mucho más fácil llegar a Rusia, ¿eh? Si tomaras todos los planetas de nuestro sistema solar y los juntaras, cabrían entre la Tierra y la Luna. La distancia promedio es de casi 386.000 kilómetros y el diámetro total de todos los planetas juntos es ligeramente superior a 375.000 kilómetros. El Océano Pacífico es más grande que todas las masas de tierra de nuestro planeta juntas. Algunos tiburones viven dentro de volcanes submarinos activos. Los científicos descubrieron estas criaturas, pero no pudieron obtener demasiados detalles enviando buzos a investigar, ya que, obvio, es demasiado peligroso. Y hablando de tiburones, llevan en la Tierra unos 400 millones de años, es decir, unos 50 millones de años más que los árboles. Y si estás en algún lugar de la naturaleza y oyes el rugido de un tigre, no te preocupes, no tiene por qué significar que el animal está cerca de ti, ya que su rugido puede oírse incluso a 3 kilómetros de distancia, pero son rápidos. Es relativamente seguro pararse en el hielo de 8 centímetros de espesor que cubre una masa de agua, ya que este ancho se supone que soporta a una persona. 10 centímetros de hielo son suficientes para ser seguros para un grupo de personas, y 91 centímetros pueden soportar 110 toneladas de peso. Los aguacates nunca maduran mientras están en el árbol, así que los agricultores suelen usar estos árboles como almacén para mantener los aguacates frescos hasta que los recogen y los venden. Las estrellas de mar son criaturas emocionantes que no tienen sangre ni cerebro. Sin embargo, poseen un sistema nervioso y son sensibles a algunas cosas como la luz o el tacto. Pero no tienen un cerebro centralizado como nosotros. Bombean agua de mar por todo su cuerpo, que es una especie de sustituto de la sangre. El agua aporta nutrientes esenciales que ayudan al funcionamiento de sus órganos. Las estrellas de mar tienen ojos en la punta de los brazos. No son tan buenos para ver detalles como los nuestros, pero estas criaturas pueden reconocer diferentes tonos de luz, lo que les ayuda a navegar por su entorno y esconderse de depredadores más grandes o cazar comida. El vuelo comercial más corto del mundo está en Escocia, entre 2 islas, Westray y Papa Westray. La distancia es de solo 3 kilómetros, y el vuelo dura solo 90 segundos. Pasar por el control de seguridad lleva más tiempo. Y uno de los pintores más famosos de todos los tiempos, Vincent Van Gogh, solo vendió un cuadro en vida. Ahora sus obras lo decoran literalmente todo, desde cortinas de ducha y tazas de café hasta los museos más prestigiosos. El copo de nieve más grande de la historia fue uno de 40 centímetros, del tamaño de un frisbee. Un ornitorrinco puede provocar una de las picaduras más desagradables que puede experimentar un ser humano, porque estos animales tienen glándulas venenosas en sus patas traseras. Usan un espolón hueco en sus talones para liberar el veneno. Los gatos tienen más dedos en las patas delanteras. Al igual que muchos mamíferos de 4 patas, los gatos tienen 5 dedos al frente, pero solo poseen 4 en las patas traseras. Los científicos creen que eso podría ayudarles a ser más rápidos. Si pudieras subirte a tu auto y conducir hacia el cielo a una velocidad promedio de 95 km por hora, solo tardarías 1 hora en abandonar la atmósfera terrestre y llegar al espacio exterior. Tendrías que estar bien preparado si decides seguir subiendo hasta la Luna, ya que esta está a 400.000 kilómetros. Eso te llevaría el mismo tiempo que dar 10 vueltas a nuestro planeta. Quizás menos de 6 meses. Lleva un gran almuerzo contigo. Tú solo querías calentar una rebanada de la pizza de anoche, pero algo salió terriblemente mal. En cuanto tocaste el aparato, sentiste una sacudida como si algo te hubiera empujado. Viste chispas, oíste algo que explotaba, y luego, la oscuridad. ¡Auch! Sientes que tu cabeza está a punto de implosionar. ¿Qué sucede? ¡Ay, el microondas! Recibiste una descarga eléctrica. Por suerte estás viva y dentro de todo estás bien. Y lo mejor de todo, no hay un incendio feroz en tu departamento. Te levantas con un quejido. Con las manos temblando, tomas un vaso para servirte agua. Pero se te cae un instante después. Está mucho más pesado de lo que esperabas. Y eso no es todo. Ahora es amarillento y para nada transparente.
Después de examinarlo, te das cuenta de que esa sustancia se parece mucho al... ¿oro? Te ríes sola. Llevas a tu nuevo vaso a una joyería. Cuando sales del lugar, te encuentras boquiabierta. Efectivamente, tu vaso está hecho del oro más puro jamás. El joyero te dijo que se trataba de un oro un poco extraño, pero de momento no piensas en eso. Tienes misterios más urgentes que resolver, como por ejemplo, ¿cómo es que el vaso se transformó en oro? Tuvo que haber pasado en el momento en que lo tocaste, pero después de eso tocaste pasamanos, picaportes y otras cosas. Hasta estrechaste la mano del joyero. Vuelves a casa y te pones a trabajar. Tocas el sofá, la cama, las almohadas, vasos, los platos, la vajilla, y de pronto una cuchara se transforma en oro en tus propias manos. Tu habilidad sí funciona, pero no siempre. Sea como sea, vas a ser rica. Porque, ya sabes, oro. Este metal es increíblemente valioso. No se corroe, es fácil de fundir y lo suficientemente raro como para que las personas lo aprecien. Comienzas a pensar en todos los sueños que por fin harás realidad. Puedes ir de vacaciones a unas islas exóticas y comprar la casa de tus sueños. En ese momento, aún no sospechas el terrible desastre que tu nueva habilidad provocará. El tiempo pasa y comienzas a notar que las cosas se transforman en oro con más y más frecuencia. Pronto sucede en una de cada 3 cosas que tocas. Y finalmente, llega el día en que cada cosa que tomas se transforma en oro al instante. Después de alegrarte durante 5 minutos, te das cuenta de que no es algo muy bueno. ¿Cómo vas a cocinar, a dormir, a sacar a tu perro a pasear? Cada vez más aterrada, comprendes que tu habilidad podría terminar siendo una maldición, como la del rey Midas. Existe un mito sobre un rey que vivía una vida de comodidad y riqueza en un enorme castillo, pero nada era suficiente para él. Su ambición no conocía límites. Quería que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Claramente suena familiar. Cuando se le concedió su deseo, descubrió que era la cosa más horrible que podría haberle sucedido. Ahora, decides pensar en algo que no te estrese tanto. Por ejemplo, ¿cómo es que todo esto es posible desde el punto de vista científico? ¿Acaso cambias los átomos de las cosas que tocas? Supongamos que tienes un control remoto. En ese caso, en cuanto lo tomas, se vuelve varias veces más denso y pesado. Los átomos del oro no apreciarán la manera en que están comprimidos. Comenzarán a alejarse entre sí. Y ¡bum! El control remoto explotaría con una fuerza enorme. Pero eso no sucede. Por lo tanto, tu habilidad funciona de otra manera. Por ejemplo, ¿qué tal si, en lugar de cambiar los átomos, simplemente los reacomodas? Esto explicaría por qué el joyero estaba tan sorprendido y dijo que tu vaso de oro era raro. Este oro parece esponjoso, con varios agujeros pequeños en su interior. De pronto, comprendes algo y te aterras aún más que antes. Ahora tendrás que ser muy, muy cuidadosa. ¿Qué sucedería si quisieras acariciar a tu perro? ¿Y si abrazaras a tu hermano o tocaras la mano de tu amigo por accidente? Tras pasar una hora llena de pánico, recuerdas que un buen amigo tuyo es un científico. Es hora de visitarlo. Después de la sorpresa inicial, tu amigo salta a la acción y llegan a una solución en poco tiempo. Un par de guantes hechos de un material especial. Tendrás que usarlos en todo momento. Tu amigo entra en detalles y te explica que estos guantes protegerán al planeta de ti, pero todo suena demasiado científico. Te descuidas y dejas de prestar atención después de medio minuto. Ahora, tu vida será más fácil y más difícil. No tienes que controlarte cerca de otras personas, pero al mismo tiempo, tienes que aprender a tomar una ducha, comer, jugar al vóley y acariciar a tu mascota, todo con los guantes puestos. Por suerte no necesitas mucho tiempo para acostumbrarte a tu nuevo estilo de vida. Sin embargo, en un día soleado, todo se sale de control. Estás afuera, en el parque. Tu perro debe tener mucha energía porque corre en círculos. De pronto, sientes comezón en la mano izquierda dentro del guante. No pasa nada malo si... y te lo quitas. Tu perro elige ese momento para chocar tus piernas. Pierdes el equilibrio y comienzas a caer hacia atrás. Ves todo como si sucediera en cámara lenta. Pasa un segundo y tu mano sin guante toca el suelo. Otro segundo, unas olas de color dorado se extienden en todas las direcciones y transforman todo lo que tocan en oro. De pronto, estás flotando en el aire. ¿Qué está pasando? ¿Recuerdas ese primer vaso que transformaste en oro? No cambió de forma o tamaño porque no era lo suficientemente grande. Nuestro planeta es un caso muy distinto. El oro que creas es esponjoso, pero no puedes tener una tierra esponjosa, su gravedad no te lo permitiría. Y así, la gravedad comienza a comprimir el planeta. Y lo logra. Los huecos no tan microscópicos entre los átomos que conforman nuestra hermosa Tierra desaparecen. Todo se encoge a velocidades exorbitantes. En poco tiempo,
el radio terrestre se vuelve un tercio más pequeño. Pero regresemos a tu situación actual. No habías quedado atrapada en un elevador que está cayendo, pero crees que así debe sentirse. Es como si alguien hubiera apagado el control responsable de la gravedad de la Tierra. Al principio, estás aterrada. ¿Qué sucederá si cuando todo esto se detenga? Te estrellas contra el suelo con una fuerza terrible, pero aún no ha pasado, así que te relajas un poco. Sucede que, en lugar de acercarse o alejarse, el suelo parece caer al mismo tiempo que tú. Desde tu perspectiva, ves agua flotando en el aire. No pueden ser océanos o mares. Se transformaron en oro al mismo tiempo que el suelo. Mientras tanto, el agua en el aire comienza a formar gotas y te das cuenta de que se trata de todo el líquido que se encontraba en la atmósfera antes del accidente. Es entonces cuando terminas de tomar conciencia de la catástrofe que has provocado. Los únicos seres vivos que ves son aves. Deben haber estado en el aire cuando la transformación tuvo lugar. Segundos después, sientes una picadura, un mosquito. Así es como descubres que, además de las aves, también hay insectos voladores. Unos 10 minutos después, el planeta deja de encogerse. Es probable que ya haya alcanzado el tamaño que necesita. Si este extraño planeta funcionara como deberías haberte estrellado contra el suelo a una velocidad de casi 30.000 kilómetros por hora, pero por alguna misteriosa razón eso no sucede. Sigo viva. Así que las cosas... En mayo de 2015, David Hole tomó su detector de metales y salió en busca de oro. Escogió el lugar perfecto para ello. Maryborough, cerca de Melbourne, Australia, fue la ubicación favorita en el país durante la fiebre del oro del siglo XIX. El detector pitó, mostrando que había algo precioso oculto en el suelo. David encontró una roca muy pesada y rojiza con una extraña superficie abollada que descansaba en un poco de arcilla amarilla. Resultó que el hallazgo, en efecto, no tenía precio, pero solo para la ciencia. David llevó la roca a casa, con la esperanza de poder abrirla y encontrar una pepita de oro dentro. Intentó con una sierra de roca, una amoladora angular y una taladradora. Incluso puso la roca en ácido. Nada funcionó. Ni siquiera lo logró con un martillo de demolición. Un par de años después, decidió llevar la roca al Museo de Melbourne para averiguar qué era realmente. Resultó ser un meteorito, y uno muy raro. El geólogo que trabajaba en el museo estaba encantado, ya que, después de años de analizar miles de rocas que la gente pensaba que eran meteoritos, finalmente consiguió poner sus manos en uno auténtico. El origen espacial de la roca explicaba por qué era tan inusualmente pesada. Contenía formas densas de hierro y níquel, y estos elementos pesan mucho. Obtuvo su superficie abollada porque comenzó a derretirse cuando se precipitó a través de la atmósfera de la Tierra. Los científicos nombraron al meteorito Maryborough debido al lugar donde se encontró y usaron una sierra de diamante para estudiarlo mejor. Cortaron un fragmento de la roca espacial y vieron unas pequeñas gotas cristalizadas de minerales metálicos en todo el meteorito. Esos minerales se formaron durante los primeros años de nuestro sistema solar. Eso significa que el visitante espacial tenía entre 4 y 6.000 millones de años de antigüedad. Los investigadores aún no están completamente seguros de dónde provino el meteorito, ni de cuánto tiempo ha estado en la Tierra, pero tienen algunas suposiciones. Nuestro sistema solar fue una mezcla giratoria de polvo y rocas condritas. La gravedad hizo lo suyo y formó planetas, pero quedaron algunos restos que, en su mayoría, terminaron en un gigantesco cinturón de asteroides. Es probable que el meteorito de Maryborough haya tomado un desvío del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Fue expulsado de allí por los asteroides que chocaban entre sí, y un buen día decidió estrellarse contra la Tierra. La datación por carbono indica que esta roca espacial ha estado descansando en la Tierra durante un periodo de entre 100 y 1000 años. Hubo avistamientos de meteoritos en el siglo XIX que podrían coincidir con el momento en que hizo su gran entrada. Los científicos dicen que el meteorito de Maryborough es incluso más raro que el oro. Es solo el 17º meteorito encontrado en el estado australiano de Victoria y el segundo más grande. En los años 80, David Masurek de Michigan decidió comprar una granja no muy lejos de Mount Pleasant. La nueva propiedad venía con un extraño bono, una gran roca que mantenía abierta la puerta del granero. El granjero le explicó que la roca era un meteorito. Había caído literalmente del cielo en los años 30.
El granjero y su padre encontraron el cráter que el meteorito había dejado y desenterraron a su invitado del espacio, que todavía estaba caliente. No pudieron pensar en un mejor uso para él que servir como tope para la puerta. Tenían razón. ¿Qué más puedes hacer con un meteorito? El nuevo propietario se quedó con el curioso tope de la puerta y debió haberse encariñado con él. Cuando se mudó a una nueva casa, se llevó la roca y la usó para el mismo propósito durante otros 30 años. A veces, David dejaba que sus hijos la llevaran a la escuela. Deben de haber conseguido algunos sobresalientes en física y astronomía. Luego, escuchó que otros residentes de Michigan habían encontrado fragmentos de meteoritos y los vendían por una suma importante de dinero. Ya que su pieza pesaba unos impresionantes 10 kilogramos, decidió llevarla a la Universidad Central de Michigan para averiguar su valor. Una profesora de geología estaba cansada de recibir este tipo de solicitudes. Durante aproximadamente 18 años, tuvo que explicarle a la gente que las rocas que le habían traído no eran meteoritos en absoluto. Pero esta vez sintió que era auténtico. Examinó la roca y determinó que era un meteorito compuesto de hierro y níquel. Resultó ser el sexto hallazgo más grande registrado de este tipo en Michigan y la muestra más valiosa con la que ha trabajado. Enviaron un fragmento para otra ronda de verificación a la institución smithsoniana en Washington, D.C., y pronto se hizo un anuncio oficial. El meteorito también provenía de un sistema solar temprano. El Instituto Smithsoniano y un museo de Maine ofrecieron una buena suma de dinero por la roca espacial. Mazurek decidió vender su meteorito al planetario Abrams de la Universidad Estatal de Michigan por $75,000. Generosamente, compartió el 10% del dinero con el Departamento de Ciencias de la Tierra y la Atmósfera de la Universidad Central de Michigan, donde confirmaron la verdadera identidad de la roca. Espero que el dinero que le quedó haya sido suficiente para comprar un nuevo tope para la puerta. Mientras algunos usan los meteoritos como un mueble, los científicos han encontrado una forma de utilizarlos para extraer oxígeno del agua en Marte. Viajar al planeta rojo es imposible sin oxígeno. Lo necesitaríamos tanto para respirar como para alimentar los cohetes para un viaje de regreso a la Tierra. El nuevo robot, llamado AI Chemist, busca un compuesto que pueda iniciar una reacción química en Marte para producir oxígeno. El compuesto se elabora a partir de elementos encontrados en meteoritos marcianos. Este planeta solo tiene trazas de oxígeno en su atmósfera, pero los científicos han descubierto que hay algo de agua líquida bajo la capa de hielo del sur de Marte y más agua bajo su superficie. Por lo tanto, necesitaban averiguar cómo descomponer esta agua en sus moléculas de hidrógeno y oxígeno utilizando materiales disponibles en el planeta rojo. El robot analizó 5 meteoritos que vinieron de Marte o que eran similares a los de su superficie. Utilizó un láser y localizó grandes cantidades de hierro, níquel, calcio, magnesio, aluminio y manganeso en las muestras. Estos elementos serán suficientes para producir más de 3,7 millones de moléculas posibles para descomponer el agua y generar oxígeno en el planeta rojo. Encontrar el algoritmo correcto para este proceso nos llevaría a los humanos alrededor de 2000 años, y el robot logró hacerlo en cuestión de semanas. Utilizando el compuesto del meteorito como catalizador, el robot logró hacer su trabajo a 1,5 grados bajo cero en la Tierra, y lo hizo sin ninguna ayuda humana. Ahora la pregunta es si podrá hacer lo mismo en Marte, donde la composición atmosférica, la densidad del aire, la humedad, la gravedad y otras condiciones son más complejas que en la Tierra. Otros científicos habían logrado producir pequeñas cantidades de oxígeno apto para respirar allí. Un instrumento del tamaño de una lonchera en el astromóvil Perseverance de la NASA comprimió y calentó dióxido de carbono de la atmósfera de Marte. Generó oxígeno aproximadamente a la misma velocidad que un pequeño árbol. Creo que al personaje de Matt Damon en Misión Rescate le hubiera encantado contar con todos estos avances en la ciencia espacial. Miles de meteoritos caen en nuestro planeta cada año. Se piensa que el 95% de ellos provienen de solo 2 fuentes: el 75% de la corteza de un gran asteroide y el 20% del manto de un cuerpo celeste aún más grande que mordió el polvo hace mucho tiempo. Pero recientemente, los investigadores tropezaron con unos fragmentos de meteoritos en el desierto del Sahara que no se parecían a nada que hubieran visto antes.
fueron clasificados como acondritas no agrupadas, un tipo de roca que se formó a partir de planetas menores derretidos en los primeros días del sistema solar. Esto hace que el hallazgo sea ligeramente más antiguo que la Tierra misma. Pero a diferencia de otros de su tipo, este meteorito estaba hecho de andesita, lo que lo hacía aún más excepcional. Podría servir como prueba de que los primeros protoplanetas del sistema solar y sus escombros se destruyeron o unieron fuerzas para construir los planetas rocosos que conocemos hoy en día.